Uno de los máximos acontecimientos que han marcado nuestro presente, una de las máximas, podríamos decir, epopeyas que se han desarrollado a lo largo de la historia moderna y que marcan hoy un hito, una relevancia, una referencia importante, es precisamente la Revolución Francesa. La Revolución Francesa es un evento extraordinario, extraordinario que empieza con una serie de personas que tienen ideales, que tienen una serie de visiones como una unidad social, como una visión de una humanidad nueva, diferente. Que quieren, los revolucionarios franceses quieren un mundo mejor, un mundo más justo, un mundo más igual. Y entonces precisamente los lleva a la pasión. No podemos, yo creo que hay que aceptar y hay que partir de que muchísimos revolucionarios franceses partieron de buena fe, actuando en una revolución que al rato se volvió un evento muy fuerte, que verdaderamente tuvo momentos sanguinarios y momentos duros. Y bueno, pues dentro de esto tiene un desarrollo verdaderamente increíble. La Revolución Francesa tiene eventos extraordinarios. Y hay un testigo clave dentro de todo esto, que es Jacques-Louis David. Jacques-Louis David es considerado el máximo exponente de pintura francesa de la historia. Es el máximo pintor francés de todos los tiempos. Él tiene prácticamente una de las salas del Museo del Louvre en París dedicada a él. Hay algunas pinturas que también comparte con Delacroix en esa sala y algún otro pintor de la época. Todos estos pintores reflejan una imagen revolucionaria. Y bueno, pues lo vamos a platicar el día de hoy. Precisamente vamos a hablar el día de hoy acerca de Jacques-Louis David, que está aquí mostrado en un autorretrato que él hizo. Él nació en 1700, perdónenme, 1748, él nace en 1748 y cuando se detona la Revolución Francesa en 1789, él tiene 41 años. Y bueno, pues va a vivir momentos increíbles a lo largo de lo que sería el desarrollo de la Revolución Francesa. Aquí podemos ver algunas de sus pinturas emblemáticas, ahorita vamos a hablar acerca de eso. Y bueno, pues el día de hoy vamos a estar presentando aquí en Historiadores, en el canal de Corpo Sano, estamos presentando 10 datos clave del máximo pintor francés de todos los tiempos, Jacques-Louis David, el pintor revolucionario. Habría que decir que Jacques-Louis David vivió un momento muy similar y situaciones muy similares y en paralelo con otro gran pintor francés, también uno de los máximos exponentes pintores de España, uno de los máximos pintores españoles, también de todos los tiempos, que sería Francisco de Goya y Lucientes. Francisco de Goya vive en España al mismo tiempo que Jacques-Louis David vive en Francia y viven los acontecimientos europeos de la revolución y de los eventos que detonan la revolución, entre otras cosas, primero los sentimientos revolucionarios, el idealismo pleno que tienen los personajes que viven un momento revolucionario. Yo creo que es un idealismo y es un entusiasmo, es una ilusión enorme que tiene la gente durante la Revolución Francesa, como por ejemplo tenemos a Simón Bolívar, que también vivió en Europa en la misma época. Y bueno, pues tenemos este tipo de personajes que son una referencia en la historia. Y bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca de 10 datos clave de Jacques-Louis David, el pintor revolucionario. Vamos a empezar con el primer tema de Jacques-Louis David. Aquí, bueno, pues antes que nada comentarles que estamos en Historiadores, estamos en el canal de Corpo Sano, todos estos programas que presentamos en Corpo Sano, al igual que frases célebres que estamos publicando diario, también algunas historias increíbles. Ayer publicamos una historia muy interesante que tuvo muchísima
popularidad entre nuestros seguidores. Y bueno, pues todo esto lo tenemos en el canal de Historiadores, al igual que pequeñas cápsulas que duran menos tiempo y que también pretenden ser muy didácticas y muy interesantes, muy entretenidas. Y bueno, pues les compartimos aquí en el canal de Historiadores. No olvides suscribirte en el canal para poder seguir estos videos. Suscríbete al canal, ve Historiadores y compártelo. Y no olvides darnos tu like en los videos. La verdad es que es algo verdaderamente que nos ayuda en lo que sería esta labor, que es compartir la historia, discutir la historia, enseñar los acontecimientos históricos y compartir algunas de las ideas de la historia del mundo, ¿no? Al final aprendemos de la historia. Y bueno, pues vamos a estar hablando de estos temas. Una de las cosas que recordamos esta semana es la muerte del genio Salvador Dalí, un día como hoy, hace cerca de 30 y tantos años, tenemos a Salvador Dalí, que es un personaje también importantísimo en lo que sería la pintura, y nos pareció interesante compartirlo el día de hoy en Historiadores, lo que sería la muerte de Salvador Dalí. Y bueno, pues vamos a ver, aquí está Jacques Louis David, habíamos dicho que vive de 1748 a 1825, un personaje importantísimo durante la Revolución Francesa. La Revolución Francesa y el Imperio Napoleónico, que van a ser unos eventos prácticamente pegados uno al otro y que podemos estar platicando el día de hoy en lo que sería Historiadores. Y bueno, pues vamos a estar platicando acerca de estos eventos, pero reflejados desde el punto de vista de un pintor neoclásico, que es importantísimo, uno de los máximos exponentes de la pintura neoclásica que podemos ver en la historia. Y verdaderamente su referencia es importantísima. Vamos a empezar, bueno, pues efectivamente, Jacques Louis David vive prácticamente desde los 40 años, en lo que sería la Revolución Francesa. Los eventos de la Revolución Francesa se detonan con la toma de la Bastilla. Van a desarrollarse a lo largo de 10 años, de 1789 a 1799, en una serie de acontecimientos revolucionarios muy importantes. Y en 1799 Napoleón va a dar un golpe de Estado en Francia y va a tomar el poder. Va a poner en práctica algunas de las ideas de la revolución y finalmente, bueno, pues va a terminar coronándose emperador y prácticamente cambiando el orden europeo en su totalidad. Él establece una serie de principios, una serie de ideas que van a ser copiadas hasta el día de hoy. Bueno, pues Napoleón va a terminar siendo derrotado por Europa en la batalla de Waterloo en 1815. Y bueno, pues lo que vimos aquí es que todavía Jacques Louis David va a vivir 10 años más en lo que sería ese momento. También durante su vida, pues va a morir Napoleón, que muere en 1821, 4 años antes de la muerte de David. Y bueno, pues aquí vamos a ubicarlo. Es importante ubicar a este personaje dentro de la Revolución Francesa. Es importante también como primera idea quedarnos con la visión de que Jacques Louis David comparte el idealismo de la Revolución Francesa. El idealismo de la Revolución Francesa trae consigo la idea de justicia. No hay justicia en el mundo. Hay gente que no se ha merecido más que por haber nacido, pues títulos nobiliarios, propiedades y bienes que establecen el orden del mundo. Eso es injusto según el punto de vista de los revolucionarios. Y bueno, pues al final efectivamente esa visión pues es un ideal que tienen los revolucionarios de cambiar. También viene a ser un momento importante en el cual quieren cambiar también la visión de la igualdad, de la libertad, de la autoridad de las leyes. Las leyes son las que deben regir, debe haber una representación en el gobierno, debe de haber división de poderes. Son una serie de principios enormes que al final van a detonar que en la Revolución Francesa, el 14 de julio, se tome la Bastilla. Con eso el rey acepte que hay representantes del pueblo, que esos representantes tienen legitimidad. 14 de julio el rey acepta que hay unos diputados y que esos diputados tienen la autoridad del pueblo. 17 días después, el 2 de agosto de 1789, 17 días después de la toma de la Bastilla,
los diputados hacen la abolición de los derechos señoriales y los privilegios personales. Todo el mundo paga impuestos, todo el mundo se somete a la ley. Y 6 semanas después de la toma de la Bastilla, se hace la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Son verdaderamente actos enormes después de lo que sería la toma de la Bastilla. La revolución es un hecho serio, es un hecho que cambia el mundo, es un hecho que impone las leyes. Podemos hablar de republicanismo, podemos hablar del imperio de la ley, podemos hablar de la división de poderes, gracias a esos actos que pasaron en 6 semanas, a partir de lo que sería este evento. Y por supuesto hay un entusiasmo enorme por parte de mucha gente, entre esos Jacques Louis David, que lo va a ver reflejado en sus pinturas. Y bueno, pues lo que quiero decir como primera idea, y yo creo que es idea clave de todo el resto del tema, es que él se ve influenciado por ese espíritu revolucionario, por ese espíritu idealista que presenta la Revolución Francesa. Segunda idea, Jacques Louis David empezó a hacer pinturas impresionantes. Tiene un dominio de la técnica extraordinario, es un fenómeno en lo que sería el dominio de la técnica. ¿Qué podemos ver en estas pinturas? Por supuesto que pintores anteriores a David hay grandes, hay enormes, pero verdaderamente aquí podemos ver el gran dominio de la técnica. Este es el juramento de los Horacios. El juramento de los Horacios es una escena de la historia clásica de Roma, en la cual los Horacios le están jurando a su padre defender a su patria, que es Roma, defenderla de gente que quiere destruirla, que son sus primos, los primos de los Horacios. Y los Horacios están tomando las espadas y jurando que van a defender a su padre y van a defender a la ciudad. Por supuesto, aquí vemos la tristeza de las mujeres que se están quedando solas y que todavía no sabemos qué es lo que va a pasar en el futuro. Y bueno, pues al final la pintura, yo creo que lo grande, bueno, por supuesto la referencia histórica de la historia clásica, ya establece un nuevo tema, una nueva temática, un nuevo fenómeno ideal. Ahora, esta pintura la hace antes de la Revolución Francesa, la hace casi 10 años antes de la toma de la Bastilla. Y esta pintura, pues, refleja el dominio de la técnica por parte de Jacques Louis David. Dice Aristóteles que el artista máximo y el la mayor capacidad artística es el dominio de la técnica. Es decir, un pintor, un músico, un escultor que domina la técnica y con esa técnica hace lo que quiere, pues es grandioso, es enorme, es un gigante. En este caso, David es un gigante. Y bueno, pues podemos verlo aquí reflejado en lo que sería la ropa. Vean la ropa del padre, el padre que está sosteniendo las espadas. Quiero que vean los músculos del brazo, el tejido con el cual la tela no se está deshaciendo en lo que sería su orilla, las arrugas de la ropa. Podemos ver el cabello, las arrugas que se presentan en la mano del personaje, los brillos de las espadas. Por supuesto que también se ve un poco idealizado porque la luz está ayudando perfectamente, pero hay una proyección de luz perfecta, vemos las sombras perfectamente marcadas y vemos perspectivas que están marcadas repitiendo la temática y la técnica de lo que se hizo durante el Renacimiento. Todo está hecho a partir de un punto de fuga en el centro de la pintura. En el centro de la pintura vemos que todas las líneas que están trazadas, las líneas que marcan la sombra, las líneas que marca la pared, las líneas que están marcando el piso, son líneas que parten de un punto de fuga. Y bueno, la perspectiva con la que están los Horacios defendiendo el lugar, evidentemente el detalle de los músculos, de la ropa, de las sandalias, es verdaderamente increíble cómo se está haciendo ese trabajo. Y bueno, pues la verdad, esta pintura sobre todo, pues es un poco también idealista, un juramento que hacen por la defensa de su ciudad, de su patria, de su padre, de sus valores. Al final, bueno, pues es muy acorde con lo que sería el espíritu de la Ilustración y es muy acorde con lo que sería el espíritu posterior revolucionario, porque se hace este trabajo antes de la revolución. Otra de las pinturas, bueno, a ver, ahorita antes de avanzar en las pinturas,
quiero compartirles que el día de mañana tenemos en el programa de triálogos. En el programa de triálogos vamos a estar hablando acerca de democracia y dictadura. Vamos a hablar de 7 ideas clave de lo que sería democracia y dictadura. Y bueno, pues no se lo pierdan el día de mañana aquí en la revista Corpo Sano, y después lo pueden ver en el canal de YouTube de Historiadores. Podemos ver hablar acerca de democracia y dictadura. Tanto se habla de democracia y dictadura. Hace unos días, pues un comunicador nos hablaba de votar por la dictadura, y habría que ver qué tanto este tema pues, tiene lógica, tiene legitimidad. Y podemos hablar de dictaduras. Por supuesto que América Latina ha vivido dictaduras terribles, dictaduras durísimas, dominio de parte de los militares que tomaron el poder y mataron gente de una manera terrible, como casos en Argentina o en Chile. Y bueno, pues eso es verdadera dictadura. Entonces, bueno, pues habría que ver qué tanto esto es algo presente todavía en el tema. Y bueno, pues el día de hoy el día de mañana vamos a estar hablando de democracia y dictadura. Vamos a ver el siguiente punto, tercera idea clave, que estamos respaldando también aquí con lo que sería el trabajo de David. David pinta aquí lo que sería la muerte de Sócrates. Sócrates, el gran filósofo griego, empezó a incorporar muchas ideas, mucha filosofía, mucho pensamiento en la comunidad griega de su época, siglo IV antes de Cristo. Y bueno, pues al final Sócrates termina siendo un personaje que va a enseñar, yo creo que 2 cosas clave que lo van a meter en aprietos. Uno es la técnica de la mayéutica, haciendo preguntas. Haciendo preguntas, a veces esas preguntas son incómodas, obligan a que alguien de repente acepte las verdades que no le gustan. Y las preguntas terminan siendo muy duras, pero no es por la dureza de la pregunta, sino por la claridad y la dificultad de dar una respuesta. Entonces, precisamente esa visión de hacer preguntas termina a veces siendo muy dura, muy fuerte ante el interlocutor, que de repente entra en alguna discusión, le haces una pregunta y la pregunta termina siendo matadora. En las discusiones es importante incorporar la técnica de la pregunta como parte del tema de la discusión. Pero por el otro lado también a cuestionar todo, el cuestionamiento, la duda razonable, el preguntarte sobre todas las cosas, pues hizo que de repente hubo un grupo de gente que se incomodaron con Sócrates. Sócrates al final incómodo, más bien, Sócrates metiendo en incomodidad a la población, pues de repente fue acusado de estar mal orientando a los jóvenes, está influenciando mal a los jóvenes, está propiciando que además haya ateísmo y que los valores se pierdan. Y bueno, pues entonces sucede que lo van a someter a juicio. La verdad es que el juicio termina siendo un juicio para tratar de callar a Sócrates, nada más. Era una amenaza, querían que él se callara, que él ya dejara de estar platicando, estando mal orientando a los jóvenes según el punto de vista de la oligarquía, que no lo quería. Y finalmente Sócrates los mete en aprietos nuevamente en el juicio, por medio de preguntas. Hay un texto de Platón que se llama La Apología de Sócrates, en el cual narra el juicio, en donde verdaderamente Sócrates mete en aprietos al jurado. Y al final el jurado termina tan molesto que van a ser más emotivos y van a declarar a Sócrates culpable de pervertir a la juventud. Y finalmente lo van a condenar a que tome un veneno, el veneno de la cicuta. Aquí está Platón. Platón está sentado en los pies de la cama donde está acostado Sócrates. Sócrates está hablándole a sus discípulos. Algunos están tristísimos de la muerte de su jefe, de su líder, de su maestro. Y bueno, pues le dan la cicuta para tomarla a Sócrates. La idea, además de la cicuta, entre otras cosas,
pues era para que él además escapara. Era para, le dejaron libre, ahí no estaba encadenado. Vean ahí precisamente David refleja en la pintura que él no tiene la cadena puesta. Pretendía que sus alumnos, sus discípulos lo liberaran. Y entonces de repente uno de ellos le dice, ya, maestro Sócrates, ya tenemos todo preparado para que huyas. Y sucede que él no va a huir porque dice que traicionaría sus principios, traicionaría todo aquello por lo cual ha defendido, y se toma la cicuta y va a morir. Va a morir a los 70 años, ahí todavía, bueno, pues vemos a Platón, que David lo refleja un poco más viejo de lo que es en realidad, porque seguramente Sócrates tenía 70 y Platón debe haber sido mucho más joven, pero bueno, pues aquí lo vemos más, pareciera hasta más viejo a él, ¿no? En esa pintura. Y bueno, pues es precisamente lo que está reflejando la pintura de David, la escena en la cual Sócrates, aún defendiendo sus valores, todo entusiasta, sus discípulos totalmente consternados, están permitiendo que Sócrates tome la cicuta y muera a los 70 años, pudiendo hacer que escapara, porque no está encadenado, lo dejaron libre para que pudiera escaparse, y pues al final también ese es un tema que va a pasar dentro de la justicia griega de la época de Sócrates. David va a vivir ya la Revolución Francesa. Se va a detonar la Revolución Francesa, va a ser para todos impactante la toma de la Bastilla, va a ser impactante todo lo que se va desarrollando a lo largo de la Revolución Francesa, cómo van evolucionando los temas. Al final los reyes van a ser depuestos y van a ser guillotinados. En enero del 1793 va a ser guillotinado Luis XVI. Apenas hace unos días se cumplió un aniversario de la muerte de Luis XVI, y sucede que en octubre de 1793 va a morir María Antonieta también guillotinada. Aquí vamos a ver el dibujo de David en la zona izquierda de la pantalla. Este es un dibujo que hace rápidamente a la hora de que ve a María Antonieta, que está siendo llevada por una carreta. Podemos ver la carreta ahí en la pintura del lado derecho, abajo. Ahí vemos la carreta es descubierta. Esa carreta descubierta permitió que la gente la insultara, la rajara cosas, la tratara horrible, le dijera unas cosas espantosas. Y finalmente, pues María Antonieta va a ir hacia la tarima, el cadalso. Y bueno, pues dentro de la escena, de las escenas de la Revolución Francesa, al final le van a cortar la cabeza en la guillotina y la van a exhibir al pueblo. Y bueno, pues minutos antes fue que David hizo este dibujo de lo que sería la escena de María Antonieta siendo llevada al cadalso, ¿no? Bien, ¿qué más? Es que tengo aquí a mi perra que está mordiendo mi mochila y pues quiero evitar que destruya cosas, así que bueno, pues a ver, perdónenme. ¿Qué más? Bueno, en Historiador publicamos también un tema que sería Poeta en un minuto. En un minuto de podcast puedes ver lo que sería el poema. En esta ocasión pusimos a Pablo Neruda, que se hace la lectura de su poema La Reina. Y bueno, pues ahí vemos lo que sería la imagen de Pablo Neruda, el gran poeta chileno que ganó el Premio Nobel de Literatura. Y bueno, pues vamos a ver que está ahí puesto. Estamos haciendo un homenaje a Pablo Neruda y vamos a estar publicando pues lo que serían sus poemas o los poemas de otros autores en Poeta en un minuto. En un solo minuto tú puedes escuchar estos textos. Este es maravilloso, el de La Reina. La verdad es que vale mucho la pena que lo escuches y pues los invito a que lo vean en el canal de Historiadores. Bien, siguiente idea, punto número 5 que queremos platicar el día de hoy es la pintura de la muerte de Marat. Esta es una representación un poco más moderna porque ahí vemos unas flores que están atravesando el lienzo, pero en realidad es vemos aquí la muerte de Marat. Marat es un personaje revolucionario, es muy incendiario con sus textos. Es el autor, Marat, de un periódico, es el dirigente de un periódico de la época de la Revolución, que se llamaba El Amigo del Pueblo. Es un periódico que narra los eventos de la Revolución, pero que inspira
da muchas ideas para que la gente siga los eventos de la revolución y dé apoyo a lo que serían las ideas revolucionarias. Entonces, bueno, pues en ese sentido vemos bueno, este personaje es importantísimo y sucede que va a haber una mujer que se llama Carlota Corday que va a acudir a su casa. Con engaño se va a presentar cuando Marat está escribiendo y está tomando un baño. Marat, antes de la Revolución Francesa, Marat había sido muy rebelde. Lo habían encerrado en la Bastilla y había sido encarcelado por parte del rey. Como aún dentro de la cárcel tenía comportamientos rebeldes, sucede que lo van a castigar y lo van a arrojar en una fosa séptica. Y ahí lo van a dejar varios días. Él va a adquirir una infección cutánea que lo obligaba a tomar baños prolongados con hierbas curativas. Entonces sucede que aquí está tomando su baño y él, como es periodista, escribe sus notas de periódico en la bañera utilizando la tapa para que no se enfríe la bañera, utilizándola para poder hacer escritura y poder mostrar lo que sería sus escritos, hacer sus escritos ahí, ¿no? Entonces, perdónenme, entonces, pues al final vemos a Jacques-Louis David pintando cuando Marat está tomando su baño, pero va a acudir esta mujer que se llama Carlota Corday y lo va a matar en el baño. Ahí vemos todavía el cuchillo de Carlota Corday que traía escondido y que va a ser el que utiliza para poder matar a Marat, que tiene una toalla en la cabeza, que tiene su tina donde él estaba tomando sus baños y que hacía sus escritos en la tabla que está encima. Y bueno, pues ahí vemos a David haciendo la pintura en honor a Marat. Y esa es una de las pinturas más emblemáticas de David, que además aquí podemos ver un poco la posición deificada de la figura. David parece, perdonen, Marat parece, Juan Pablo Marat parece un Jesucristo que están bajando de la cruz. Lo podemos ver así a Jesús como la figura de la pasión que acaba de ser muerto y es bajado de la cruz. Así es como quería reflejar un poco David a Marat, precisamente idealizando la figura de este revolucionario, que la verdad es que también debemos decirlo, Marat era un personaje un tanto radical, un tanto duro en lo que sería la Revolución Francesa. Y bueno, pues aquí lo podemos ver reflejado en las pinturas a Marat en las pinturas de la pintura de David. Vamos a ver la siguiente pintura que sería el rapto de las Sabinas. Permítanme un segundo. Vamos a sacar esta perrita porque está destruyendo mi mochila. Y podemos ver la pintura siguiente de David. La pintura siguiente de David se llama El rapto de las Sabinas. El rapto de las Sabinas es una escena también clásica, muy acorde con lo que sería la temática neoclásica. El rapto de las Sabinas es otra pintura emblemática de David, es una pintura gigantesca, está enorme, ocupa la sala que está dedicada a David, en lo que serían las pinturas. Es una escena en la cual, bueno, pues sucede que los romanos habían raptado a las mujeres de los sabinos porque la ciudad había sido fundada por puros hombres. Entonces raptaron a las mujeres, las metieron a la ciudad y con eso intentaban hacer crecer a la población. Entonces finalmente, pues ese rapto para los sabinos fue un insulto. Finalmente logran abrir las puertas de la ciudad con engaños y sucede que van a enfrentarse a los romanos y van a pelearse. Aquí las sabinas están en la escena en la cual les están pidiendo a los sabinos y a los romanos que no se peleen, no se enfrenten, deténganse, porque sucede que están matándose entre ustedes y estás matando al padre de tu sobrino, estás matando al padre de tu nieto. Y bueno, pues ahí vemos a los bebés, porque ya los bebés ya nacieron de los romanos y sucede que
pues ya tuvieron hijos con las Sabinas y los sabinos están enojadísimos, pero al final si se están matando, pues están provocando una matazón entre familia. Y al final lo que pretende detener las mujeres es decir, ya pacifíquense, no se estén peleando. Y esa es una escena de la historia clásica del rapto de las Sabinas. En esta lámina, en esta pintura, David refleja esa escena, pero también está encerrada la escena de la Revolución Francesa. Al fondo vemos las murallas que supondríamos son las murallas de la ciudad de Roma, pero sucede que en realidad también se parecen mucho por las torres y las imágenes, se parecen a la Bastilla. Y la multitud que podemos ver afuera se parece a la toma de la Bastilla. Vemos gente arriba de las murallas peleándose, ya tomando la Bastilla. ¿Qué es lo que están haciendo las mujeres? Están diciendo, ya tomamos la Bastilla, ya logramos la revolución, ahora pacifíquense porque se están matando entre hermanos. Esto se da después de que el terror ha sido detenido. Hubo un golpe de Estado en contra del gobierno terrorista. Detuvieron en la Revolución Francesa al terror y mandaron a la guillotina a Robespierre. Y una pintura popular, una pintura que pretendía ser publicitaria, da el mensaje de que se pacifiquen. Pacifíquense, esto es precisamente la idea de tratar de no estarse matando porque estamos matándonos entre hermanos. Esto es también porque la época de Robespierre había empezado ya a, a caer en algunos excesos de lo que sería pues enfrentamientos entre grupos políticos. Y eso había provocado algunas dificultades de enfrentamiento. Algunas personas han venido a la guillotina de manera terrible, porque la verdad es que la cantidad de gente que fue a la guillotina fue mucha. Y bueno, pues podemos ver aquí precisamente lo que sería la escena del rapto de las Sabinas, haciendo ese símil con la Revolución Francesa y también pidiendo la pacificación. Y no, pues es un mensaje de David viviendo la Revolución Francesa. Bien, amigos, también queremos recomendarles que no se pierdan Historia en un Minuto. Estamos presentando en el canal de Historiadores en un minuto lo que sería algunas escenas para poder aprender historia o para poder reflexionar sobre eventos históricos. Y bueno, pues en un minuto estamos hablando acerca de diferentes momentos de la historia. Este en particular, el capítulo del hombre primitivo, es muy interesante. Yo se los recomiendo ampliamente, no se lo pierdan. La verdad es que está interesantísimo. No olviden suscribirse al canal de Historiadores, no olviden ver este programa. Es un minuto en el cual puedes ver una pequeña reflexión de lo que sería el hombre primitivo. Y bueno, pues vamos a ver la imagen número 7. La imagen número 7 es Napoleón. Napoleón va a llegar bajo un golpe de Estado en 1799, 10 años después de la toma de la Bastilla. Va a tomar el poder del gobierno francés y va a dirigirse hacia Italia del Norte para enfrentarse a los austríacos para pacificar Europa. A la hora de que él avanza, ya una vez dado el golpe de Estado y avanza sobre el norte de Italia, para sorprender a los austríacos, no va a enfrentarse por lo que sería el terreno natural por el cual la gente, los ejércitos avanzarían. Él se va a ir todavía más hacia el sur, va a irse hacia los Alpes y va a cruzar los Alpes, lo cual va a provocar que haya una sorpresa. Va a llegar con los austriacos prácticamente por la retaguardia, los va a enfrentar en la batalla de Marengo y va a ser un enfrentamiento pues que gana completamente con una astucia y con una capacidad militar enorme por parte de Napoleón Bonaparte, lo cual también coloca que después de haber acabado con los gobiernos revolucionarios y haber tomado el poder, después hace la pacificación de Europa y la gente está feliz con la llegada de Napoleón y el orden político y el orden militar que se logra establecer con Napoleón y la grandeza con la cual se logra pacificar Europa, porque al final también con eso logra que los austriacos paguen indemnización por la guerra. Y bueno, pues al final ese enfrentamiento pues es emblemático, es importantísimo dentro de lo que sería el desarrollo de los acontecimientos internacionales en Europa. David va a hacer esta pintura, pero le parece tan importante, es tan
trascendente el evento de Napoleón cruzando los Alpes para poder enfrentar y sorprender a los austriacos, que finalmente la va a pintar varias veces y la va a pintar con diferentes colores. Aquí podemos ver todas las pinturas de David que están puestas junto con la pintura original. Bueno, vemos pinturas en donde vemos a Napoleón en un caballo café, lo vemos en un caballo blanco, en un caballo pinto, en un caballo que tiene blanco, pero la mancha en la cara. Y bueno, pues podemos ver diferentes colores con los cuales refleja la pintura. La verdad es que es algo impresionante. Por el otro lado, no lo pudimos ver aquí con claridad, sí se ve en esta imagen. En la imagen podemos ver que Napoleón, en la imagen del centro, podemos ver que quienes cruzaron los Alpes e hicieron un hecho histórico sorprendente, pues ahí están puestos. Ahí pone David personajes en un relieve en las piedras, en el piso, que pone a Bonaparte, como el que acaba de pasar los Alpes, pone a Carlomagno, que ahí dice Carolus Magnus, que está puesto en el texto de abajo, y podemos ver ya muy desdibujado en una roca a Aníbal, que pasó con los elefantes para llegar a Roma y poner a Roma pues en peligro. Y bueno, pues la verdad es que quiere equiparar la hazaña de Napoleón en lo que sería la hazaña que hicieron estos grandes personajes. Y bueno, por supuesto, es una pintura publicitaria. Y bueno, pues aquí podemos ver efectivamente que esa pintura pues trataba de mostrar esa imagen de un Napoleón que le está pegando el viento por la espalda, que está arrojando su capa, que el caballo está puesto sobre dos pies, está rampante. Eso también tiene un significado entre las pinturas y los la escultura. Quiere decir cuando el caballo está colocado con las dos patas levantadas, se dice que está en posición rampante, sucede que quiere decir que ganó en esa batalla. Y bueno, pues la verdad es que así es como lo ven reflejado a Napoleón en lo que sería la batalla de Marengo, que después se va a desarrollar en esa campaña. Esta pintura también es de David. En esta ocasión, Napoleón ha regresado a Francia, ha establecido ahora nuevos códigos napoleónicos, estableció el Banco de Francia, estableció un orden en las leyes, puso el Politécnico y bueno, pues establece el sistema métrico decimal y bueno, pues la verdad es que todos sus códigos, además el código napoleónico, pues refleja un orden fiscal, civil, penal que se establece en Francia y que después es retomado por varios países como códigos específicos que se hacen sobre los temas. Bueno, es la labor y la aportación de Napoleón Bonaparte contra lo que sería el régimen de Luis XVI. Luis XVI pues era rey porque Dios lo había puesto y es el que dictaba órdenes o leyes o reglas a partir de su mandato y que ahí es donde se legitimaba el tema. Aquí establece una constitución, pone un orden político y pone un orden civil. Y bueno, pues la verdad es que es algo sorprendente. Él pone las bases de lo que sería la modernidad, que ya no puede regresarse a lo que sería el antiguo régimen. Y bueno, pues precisamente aquí vemos a Napoleón que está trabajando. Se sabía que Napoleón trabajaba muchísimo, que trabajaba durísimo. Hay varias pinturas donde está en su despacho con diferentes uniformes. Pero aquí David además da un mensaje nuevamente dentro de lo que serían las pinturas. El mensaje es, vean el reloj. El reloj marca las 4:12. No sabemos si son las 4 de la mañana o las 4 de la tarde. Con lo cual, David también quiere dar esa imagen de que Napoleón estaba trabajando todo el tiempo. Trabajaba durísimo todo el día, aportaba, y bueno, pues es precisamente la idea número 8 de lo que sería nuestra línea de trabajos, de lo que sería Jacques-Louis David en su trabajo de pintor, que es verdaderamente interesante, valiosa, grande, enorme. Amigos, también tenemos publicado otro video en la página de historiadores que sería el de la herencia cultural del siglo XX. No se lo pierdan. Vamos a estar platicando ahí, bueno, ya platicamos, ya pusimos este video, pero vamos a estar platicando de la herencia cultural del siglo XX y para poder entenderlo, pues pusimos aquí como primera parte el legado del siglo XIX.
Si queremos entender el legado, la herencia cultural del siglo XX, pues tendremos que regresarnos a cómo empezó el siglo XX. Y bueno, pues precisamente de eso se trata. Es un video que dura algunos pequeños minutos, pero que nos deja una imagen muy clara de lo que sería entender la herencia cultural del siglo XX. Y bueno, pues los invito a que sigan viendo las siguientes partes y pues no dejen de verlo en el canal de Historiadores. Vamos a ver, pintura, idea número 9. Idea número 9 de Jacques-Louis David. Una de las pinturas emblemáticas más importantes de David, también una pintura monumental, es una pintura enorme, es la pintura de la coronación de Napoleón. Aquí ya está Napoleón tomando la corona para coronar a su esposa. Y bueno, pues aquí vemos que hay varias imágenes muy importantes. Una de tantas, bueno, pues esto se da en Notre Dame, en la iglesia de Nuestra Señora de París, esa que se quemó hace algunos meses, algunos años, parece que tiene como 2 años que se quemó en plena pandemia. Sucede que fue el lugar, el escenario de la coronación de Napoleón, porque en 1804 está el prestigio de Napoleón a nivel internacional y en Francia el reconocimiento de su grandeza, que se le corona emperador por medio de un plebiscito. Él manda también a hacer un plebiscito y lo van a coronar emperador. Y a la hora de que lo coronen emperador, él va a invitar al Papa. La Revolución Francesa trajo muchos problemas con la iglesia, tuvo persecuciones de sacerdotes y hubo un enfrentamiento con la iglesia. Aquí Napoleón, tratando de ser más armonioso y tratando de llevar una buena relación con el Papa, sucede que lo va a invitar a la coronación, pero el Papa no lo corona. Hay películas que muestran la escena donde pareciera que el Napoleón le arrebata la corona al Papa. Eso es falso. Estaba acordado que el Papa iba a estar como testigo de la coronación. Solamente ese era el acuerdo. Al final, por eso es que Napoleón toma la corona y se corona a sí mismo y después va a coronar a su esposa. Vamos a ver también aquí, yo creo que cosas muy, muy interesantes como irás. Una, la película donde sale Joaquín Phoenix de, de Napoleón. Y bueno, pues esa, la verdad es que la escena se parece mucho, es muy interesante cómo lograron en la película hacer esa escena. Notre Dame aquí muestra mármoles, cuando no hay mármoles en Notre Dame, en esa zona. Esos mármoles están mal reflejados. En realidad Notre Dame no tiene esa escena final, aunque bueno, pues la verdad es que sí está muy bien representada. Por el otro lado, la madre de Napoleón está puesta ahí en una especie de como de terraza para poder ver a su hijo y su coronación. Eso también es falso. La madre de Napoleón se negó a estar presente en la coronación de Napoleón. Ella dijo, me pregunto cuánto durará. Y bueno, pues al final la aventura napoleónica todavía duraría 11 años más. Pero bueno, pues la verdad es que también estas son historias alrededor de la escena. La película de Joaquín Phoenix, bueno, pues podemos ver también la ropa que es muy interesante, es muy parecida a lo que sería lo que ve reflejada la pintura. La verdad es que esta pintura es muy llamativa, es muy interesante. Aquí David hizo una gran obra en lo que sería la pintura de la coronación de Napoleón. Es una de las pinturas más valiosas que existen en lo que sería el Museo del Louvre. Es tremenda, es inmensa lo que sería esa coronación de Napoleón. Y bueno, pues décima idea. Sucede que Napoleón va a perder en Waterloo en 1815. Va a perder en contra de los austriacos en la batalla de Waterloo, en contra del duque de Wellington. Va a tener un enfrentamiento que al final trae consigo la derrota. Eso también va a traer para Francia un retroceso de todos los avances napoleónicos, aunque es un retroceso temporal, porque nuevamente los franceses van a hacer otra revolución en 1830, volviendo a imponer muchos de los principios y modelos de Napoleón. Va a ser tan emblemático Napoleón que en 1831 van a traer su cuerpo que está en el exilio, una vez muerto. Ya David no va a vivir esos momentos. David va a morir en Bélgica, en el exilio,
precisamente porque él fue un idealista de la Revolución Francesa y un idealista y un pintor oficial de la época de Napoleón. Pintó momentos históricos valiosísimos, muy interesantes, y finalmente David va a morir en Bélgica. Hay muchas pinturas adicionales que no platicamos aquí, pero yo quería platicarles algunas ideas para que nos podamos acercar a David, acercar a las ideas de este gran pintor, que es uno de los pintores más importantes de la historia, el pintor más importante de Francia, y bueno, pues uno de los pintores más relevantes de todos los tiempos. Y bueno, pues amigos, pues precisamente con esto llegamos al final. No olviden suscribirse al canal de Historiadores. Aquí vamos a estar publicando este programa y bueno, pues compartirles estas ideas en lo que sería este programa. Y pues muchísimas gracias amigos. Esto es el día de hoy, lo que veníamos a platicarles acerca de Jacques-Louis David, el gran pintor revolucionario. Y pues nos vemos en otro programa más la próxima semana para poder seguir pensando en lo que sería Historiadores en la revista Corpo Sano. Muchas gracias, nos vemos, muchas gracias Alma Besares en la producción, a Jaime Villarreal en la dirección del canal de Corpo Sano y nos seguimos viendo la próxima semana y no dejen de ver mañana el programa de Triálogos. Nos vemos amigos, que les vaya muy bien, gracias, hasta luego.